Bueno, hola a todos. Me llamo Rafael, soy valenciano, de 62 años, casi 63. Y bueno, estoy aquí en el canal, a sugerencia de Belén, para contar, pues bueno, cuál fue mi experiencia en Medjugorje. Mi vida, en principio, pues ha sido una vida, yo creo que normal. Pertenezco a una familia donde mis padres, pues bueno, a los 7 hijos, pues nos transmitieron muchos valores, ¿no? En lo que es la fe católica y también en lo que es la solidaridad social, el patriotismo, el poner al servicio de los demás todos los bienes que recibimos cada uno, ¿no? Y bueno, yo recuerdo mi infancia con mucha felicidad, mucha tranquilidad, mucha ausencia de problemas y muy divertida, la verdad. Mis padres eran también bastante dinámicos, en fin, cantábamos todos juntos, bueno, una infancia muy bonita. Después ya llegó la adolescencia y bueno, digamos que ahí ya pues bueno, empezaron a despertarse las cosas normales de la vida y ya empecé a tener algún conflicto y de alguna manera esos valores que mis padres nos habían transmitido a todos, pues bueno, los ponía un poquito de lado y bueno, eso tampoco me dejaba de causar cierta inquietud y cierto malestar porque no actuaba a veces acorde a lo que realmente pensaba por convencimiento, bueno, también a lo mejor por una cuestión cultural, pero yo creo que más bien por convencimiento porque esa sensación me ha perseguido toda la vida. Y yo creo que es lo que ha hecho que, bueno, pues de alguna forma esté aquí y haya podido superar, pues en determinados momentos de la vida, pues baches y cosas que bueno. Y nada, estudié mi carrera en Zaragoza, en la Academia General Militar, y salí ya de oficial en el año 88. Mi primer destino fue en Alcalá de Henares, y en el año 92, pues con una vida personal, profesional muy intensa, pero muy lúdico en lo personal, en el tiempo libre, pues en esa situación nos enviaron a mi unidad a lo que se conoció como la Guerra de Bosnia, ¿no? En el año 92. Y ese fue mi primer contacto con Medjugorje, aunque la verdad es que era bastante inconsciente de lo que allí sucedía, aunque mi madre me había comentado algo de las apariciones de la Virgen y allí en Medjugorje y tal. Y bueno, la verdad es que yo no presté mucha atención. Yo, la plana mayor de nuestro grupo táctico estaba en Medjugorje, pero mi puesto, que era logístico, pues estaba más atrasado, ¿no? Estaba en Split, que es Croacia, pero pasaba por Medjugorje con cierta frecuencia, ¿no? En convoyes y haciendo trabajos, pernoctando allí. Y la verdad es que, bueno, yo la verdad es que no le presté ninguna atención a eso, salvo en algunos momentos que en algún sitio de mis uniformes y mis prendas deportivas y tal, pues me encontraba con una dureza, con algo ahí, ¿esto qué es? Entonces miraba y me encontraba con una medallita de la Virgen que claro, todo eso lo había cosido mi madre sin pedirme permiso, o sin, bueno, tampoco le hubiera dicho que no, pero el caso es que, en fin, regresamos de aquella misión. Y yo con el tiempo, pues de alguna manera, cuando ya empezaron todos los chismes estos de las redes, de YouTube y tal, pues retomé la curiosidad, porque tenía curiosidad por, bueno, diferentes temas, ¿no?, que salen en YouTube, y uno de ellos era el de las apariciones de la Virgen, y se hablaba mucho, y yo estaba al tanto de aquello, y la verdad es que en el fondo, pues me parecía una pérdida de tiempo haber estado allí y no haber sentido la curiosidad de acercarme a la parroquia, ¿no?, de mirar un poco hacia qué estaba pasando allí, porque después de ver vídeos y estas cosas, pues cualquiera que lo mire está a disposición de todos, se puede dar cuenta perfectamente que allí, desde luego, como sucesos extraordinarios, por supuesto que se puede clasificar y decir con total normalidad y tranquilidad, como hace la propia Iglesia, que no ha reconocido todavía de manera oficial las apariciones de la Virgen desde el 24 de junio de 1981, me parece que fue, pero sin embargo sí que permite las peregrinaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre tuve esa curiosidad y
bueno, antes de llegar digamos, el primer prepaso para ir a Medjugorje, la verdad es que, bueno, pues en mi vida sí que hubo un hito importante, que fue en 1998 cuando me casé con mi mujer, y que, bueno, me ayudó bastante a estabilizar mi vida y a sentar un poco la cabeza, aunque, bueno, tampoco es que la tuviese mal asentada del todo, pero bueno, sí es verdad que su paciencia, pues es verdad que complementaba mucho mi falta de paciencia o mi inquietud, en fin. Ese fue un punto importante de mi vida que no quería dejar de comentar, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya damos un salto y entonces, pues bueno, nos encontramos en el año 2021 en Onteniente, que es donde está la familia de mi mujer, y estamos ahí en un periodo, digamos que vacacional, largo, y llamé a mi hermana María Ángel, a mi hermana a Valencia para decirle que queríamos ir ese fin de semana a Valencia, a Vétera, para estar con mi madre y con ella, ¿no? Y algún hermano. Y entonces nos dijo que, bueno, pues que lo sentía y tal, pero que es que tenían un retiro, que venía el padre Pétar a Valencia. Y yo, pues digo, ¿cómo el padre Pétar? Padre Pétar, de Medjugorje. Dice, sí, ¿lo conoces? Digo, hombre, lo conozco de YouTube, sigo sus vídeos y, en fin, los testimonios de la gente y tal. Y claro, como siempre, pues mi inquietud por recuperar el tiempo no aprovechado en Medjugorje, ¿no? Lo cual me llevó a aceptar el ir a ese retiro, que, bueno, pues fue un paso importante, porque en mi imaginación, pues nunca habría pasado por mi cabeza el pasar un fin de semana rezando en un retiro con mi madre y con mi hermana, la pequeña, sinceramente. O sea, sí que hubiera pasado por mi imaginación el irme a una ermita, a una montaña, a retirarme y acercarme a Dios, eso sí, pero con mi madre, con mi hermana, con tal, pues como que no. Sin embargo, pues pudo más mi curiosidad y con este asunto. Y ahí que nos plantamos. Y entonces, pues bueno, yo, como había escuchado algo en YouTube, como he dicho, sobre la Virgen de Medjugorje y tal, yo pues fui con una intención de confesarme, que hacía un montón de tiempo que no me confesaba. Pero claro, al llegar allí era un polideportivo abierto, una cancha con sus laterales, en fin, techada y tal, y los confesionarios pues estaban a los lados de la cancha, es decir, tú te confesabas y todo el mundo veía que te confesabas, y a mí eso me daba un poco de, esto es una cosa íntima, ¿no? Y entonces pues estuve los 2 días, el sábado y el domingo, buscando el momento más apropiado para confesarme, pero que no se enterara nadie, sobre todo ni mi madre ni mi hermana, en fin. Con el tiempo yo creo que he descubierto que esas cosas son más la soberbia que tienes dentro que realmente el hecho de que sea algo íntimo, ¿no? Y bueno, hasta que yo entonces todavía fumaba, entonces a la vuelta de un pitillo, mientras estaban dando una charla, pues por la parte de atrás del polideportivo que estaba abierta, yo miraba a los sacerdotes, los tenía ya ubicados y tal, y entonces vi a uno que estaba libre, me estaba atendiendo a la conferencia que estaban dando, un testimonio. Entonces me acerqué y le dije, padre, quiero confesarme. Y entonces el sacerdote me dijo, espérate un poco, por favor, porque estoy viendo el testimonio. Y claro, me cogí un rebote bastante grande y recuerdo que la fotografía de clausura de aquel retiro, cuando subimos todos al escenario, allí todo el grupo de gente que había estado, había una imagen de la Virgen de Medjugorje que la habían traído preciosa, una imagen tamaño real. Y yo recuerdo que mientras estábamos posando para la foto, las 80 personas o 90 que podíamos estar allí, yo estaba pensando por dentro, digo, estoy enfadado. Santísima Virgen María, estoy enfadado, no me has proporcionado el momento de confesarme, no me has proporcionado, estaba muy frustrado. Pero bueno, allí fue también mi primer contacto con, bueno, el padre Pétar, por supuesto, pero con Blanca Llantada y con Emilio Ferrando, con los cuales, pues bueno, ya más adelante hice la peregrinación a Medjugorje con mi mujer en el Puente de Todos los Santos de 2021. Y bueno, allí fue donde realmente tuve un encuentro precioso con Dios. Y bueno, ahí estábamos en un hotel
un hotel moderno. En ese momento éramos 4 peregrinos, mi mujer, yo y 2 personas más. Y Blanca Llantada pues nos convocó allí para hacer una invocación al Espíritu Santo. Pues bueno, pues estupendo, vamos a hacerlo. Porque habíamos ido allí a peregrinar, además no habíamos ido de turismo, yo quería descubrir qué pasaba allí, ¿no? Que después de tantos años. Y bueno, pues estábamos en un ambiente moderno, un hotel moderno, un salón moderno, solamente había una imagen de la Virgen en escayola, muy bonita. Y allí comenzamos con Blanca, dirigido por ella, pues esa invocación. Yo recuerdo que antes de la invocación, de empezar, pues tuvimos ahí un pequeño coloquio, bueno, 2 minutos de hablar, pues no sé de qué, de lo que fuera. Y tampoco sé por qué, pero yo, claro, después de una vida en ese sentido de no haber abandonado en los principios que se me habían inculcado de joven, pero con la contradicción de mis actos, porque no iban acordes con eso, pues yo con un poco de vehemencia le pregunté a Blanca, digo, pero bueno, vamos a ver, o sea, Jesucristo murió por mis pecados, le hicieron todo lo que le hicieron y soportó todo lo que le hicieron por mí y por mis pecados. Digo, y eso sucedió hace 2020 años, 2021. Bueno, entonces sí, efectivamente, pues le pregunté a Blanca que cómo podía corregir mi culpa de que Jesucristo hubiera sufrido por mis pecados, porque eso había sucedido 2021 años atrás. Y entonces, pues, bueno, ella dijo que era curioso que todos nos preguntábamos cosas similares a veces y tal. Bueno, el caso es que comenzamos la invocación al Espíritu Santo. Estábamos sentados, yo recuerdo que estaba en una silla que estaba pegada a la silla de mi mujer estaba a mi izquierda, a la izquierda de mi mujer un poquito más separadas las otras 2 mujeres que estaban peregrinando con nosotros, 2 chicas. Y bueno, pues Blanca nos indicó que cerrásemos los ojos, que pusiéramos las manos recogidas y bueno, y que siguiéramos sus indicaciones, y entonces empezó pues a decir que imagináramos pues cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, después que imaginásemos cuando estábamos recién nacidos, en fin. La verdad es que yo, porque había pagado el billete de avión, bueno, y porque había querido ir allí a ver qué pasaba con la Virgen de Medjugorje, ¿no? Pero realmente sentí un ridículo espantoso, porque es que era como estar en la típica sesión de grupo que siempre has ridiculizado, ¿no? O sea, es decir, no es que hubiese ningún ambiente de sugestión, era más bien todo lo contrario. Yo estaba intentando seguir los pasos, pero la mente se me iba y bueno, yo estaba intentando imaginar todo lo que ella nos decía y tal. Bueno, cuando de repente, con mis ojos cerrados y con las manos juntas, recogidas, pues se abrió en la oscuridad de mis ojos, se abrió un óvalo y apareció un Cristo crucificado en un monte rocoso, sin vegetación, y yo estaba a los pies de ese Cristo, agarrado, en una intención de llevármelo, como de llevármelo. Esa imagen estaba palpitando, estaba culminada con una cruz. Y yo sentí un calor enorme en mi tórax, según sucedía todo esto a la vez. Y bueno, y eso fue lo que sucedió. Terminamos el asunto, Blanca nos preguntó que qué tal. Yo, evidentemente, pues estaba perplejo, claro. Pero es que encima mi mujer, que estaba pegada a mi silla, dijo que había olido a rosas.
que allí dicen, bueno, pues que el olor a rosas es el olor de la presencia de la Virgen María. Pero claro, eso que es un dato casi anecdótico, pues hombre, yo no había olido a nada. Pero es que encima mi mujer, desde que tuvo el COVID, pues tenía problemas de olfativos. Había cosas que ya no olía. Entonces, pues bueno. Bueno, yo no conté nada, estaba perplejo, no sentí miedo, fue muy bonito, la verdad. Me emociono, pero fue algo maravilloso. Y bueno, esa noche en el hotel, cuando estábamos en la cama, yo seguía dándole vueltas a lo que me había pasado y tal, y entonces me tocaba el pecho, porque yo sentía un calor enorme en el pecho todavía. No era el mismo calor intenso que del momento en que tuve esa sensación, pero mi pecho desprendía calor. Pero yo me tocaba, ya estábamos con el pijama, yo me tocaba y el pecho lo tenía fresco, tenía normal. Entonces ya se lo conté a mi mujer. Digo, oye, y claro, me eché a llorar contándoselo y tal. Y bueno, pues nada, nos dormimos con esa experiencia. Al día siguiente, pues nada, desayuné, me fui a bajar, me bajé al desayuno, mi mujer estaba durmiendo todavía. Yo desayunaba antes que ella porque así después me fumaba el cigarrito, que siempre está muy bueno, ¿no? Y después de desayunar, fumándome ese cigarro al aire libre, pues contacté con un sobrino mío que se iba a venir con nosotros, pero que había tenido un problema de salud, una pierna estaba delicada, pues había hecho, se había dado un golpe, una hemorragia, pero se le había infectado y estuvieron a punto posteriormente o sea, una de las posibilidades hubiera sido que le tuvieran que amputar la pierna, o sea, no era una cosa tonta. Entonces me estaba carteando con él mientras fumaba mi cigarro al aire libre y me puse a hablarle de la Virgen con la experiencia del día anterior, porque yo sentía realmente, lo que sentía desde la experiencia del día anterior era mucho amor, muchísimo amor. Y entonces yo quería transmitirle a mi sobrino pues un poco esa esperanza, ¿no?, de ese amor que yo había sentido. Y bueno, pues en mitad de estos whatsappeos, pues bueno, me sobrevino una sensación de pedir perdón, de una necesidad de pedir perdón a Dios por todo lo que había hecho durante tantos años, de no haber sido fiel a su amor, de haber estado perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿no? Y bueno, me entró una congoja allí que casi me asfixio del llanto que me entró. Y bueno, ese fue mi punto de inflexión que quería comentar. Un encuentro personal con el amor de Dios. Bueno, y esa fue mi experiencia allí en Medjugorje. Eso fue lo que pasó. Entonces, pues es curioso porque después, con el tiempo, pensándolo, justamente antes de la invocación al Espíritu Santo, yo había hecho la pregunta de qué podía hacer para aliviar a Jesucristo de todo el sacrificio. Y está claro que la respuesta fue, pues, ayudarle a cargar la cruz, ¿no? Coger un trozo de su cruz, ayudarle a cargar la cruz de todos nuestros pecados, la cruz de las maldades que hacemos, la cruz de no mirarle, de no seguirle, en fin. Y bueno, la verdad es que estuve un tiempo, bueno, desde entonces pues siento una necesidad de estar cerca de Dios y sobre todo lo que había sido en mi vida como una especie de sentimiento de miedo o de culpabilidad por mis pecados, de que me iba a ir al infierno y ese tipo de cosas, ¿no?, que era como se educaba antes, se transformó radicalmente. Y yo lo que no quiero ahora es pecar. Quisiera no pecar para no hacer daño a alguien que no se merece el más mínimo daño, sino
todo el amor y toda la fidelidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, recuerdo que, claro, cuando estuve un tiempo que, bueno, pues claro, yo quería convencer a todo el mundo. Tampoco es que fuera por ahí al primero que me cruzaba con la calle contarle todo esto. Pero sí que es verdad que tenía necesidad. Se lo conté a mis hermanos, se lo conté a mi madre, a algún amigo, con mucha vehemencia, porque yo quería convencer, oye, que Dios existe, que el amor de Dios está ahí, que el amor de Dios lo puede todo. Mira ese amor, mírale, no tienes que hacer otra cosa, solo girar tu cabeza y mirarle. Bueno, me hacía mucha gracia en los evangelios, cuando salía cualquiera de los evangelios donde se narran las curaciones y milagros que hacía Jesucristo, y que después de hacerlos le decía al sanado, le decía, vete, pero no se lo cuentes a nadie. Y yo me he reído con eso alguna vez para adentro en misa, porque dices, pero bueno, vamos a ver, pero ¿cómo no se lo cuentes a nadie? Si se lo tienes que contar a todo el mundo, no puedes estar callado. Y bueno, la verdad es que yo desde entonces, pues sinceramente, sigo teniendo todos mis defectos, mis carencias, mis virtudes, imagino que también tendré, pero sí que le pido a Dios en mis oraciones, aparte de otras muchas cosas, le pido siempre dos cosas. Una es que no me separe de su amor, nunca, bajo ningún concepto, que no lo permita. Y la otra es que este peregrinaje hacia Él lo haga de la mano de mi mujer, porque sería absurdo hacerlo yo solo, claro, porque estamos casados. Y bueno, en este tiempo, pues hay otra cosa que he experimentado, y es que me he sentido parte de la Iglesia. Por primera vez en mi vida he hecho vida parroquial y he visto a toda la gente de las parroquias como si fueran, bueno, mis hermanos. Tampoco voy a decirlo así en plan tan pasteloso, pero sí como si fuera alguien que yo conozco de toda la vida, que tenemos algo en común, que desde el minuto uno nos entendemos y pienso que es un tesoro que tenemos en todos nuestros barrios, donde se desarrollan muchísimas actividades, que además son actividades que están absolutamente encima de todos nosotros, ¿no? En la televisión son actividades de amor al prójimo, de solidaridad, de respeto a la mujer, al hombre, en la pareja, los hijos, en fin. Para mí pienso que es un tesoro y que no sé por qué pues lo tenemos medio abandonado muchas veces. Bueno, a lo mejor lo tenía abandonado yo y todo el mundo no, pero bueno, el caso es que sí que es así, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que me pregunto mucho desde entonces, porque ves el mundo como fuera, tú ves el mundo desde el enfoque del amor de Dios, porque es así, con todos tus problemas diarios, etcétera, etcétera, pero ves el mundo con ese enfoque. Y me surge desde hace mucho tiempo la pregunta de quién ha sido el desgraciado que nos ha quitado nuestro derecho a relacionarnos con Dios. No se habla de Dios, no se habla de la muerte, porque claro, la muerte iría en contra del estado del bienestar. ¿Quién nos ha quitado ese derecho? ¿Quién nos ha quitado el derecho a mirar a Dios por las noches, decirle que no entiendes muchas cosas, pero que te gustaría que tu vida fuese productiva, de amor hacia los demás? En fin, yo creo que yo invitaría a todo el mundo que tenga algo de sensibilidad en este sentido a que mirase a Dios, girase su cabeza y mirase a Dios. Porque evidentemente hay muchas cosas que no vamos a entender nunca, pero hay una cosa que yo creo que está clara, y es que para Dios el concepto de la libertad del hombre es un concepto absolutamente sagrado.
Y de ahí viene el hecho de que seamos nosotros los que tengamos que dar el primer paso. ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace lo otro? Bueno, habrá cosas que no entendamos, pero nosotros tenemos que dar siempre el primer paso. Entonces yo invitaría a todo el mundo que, en fin, sobre todo a esa expresión que tanto usamos, ¿no? De católico no practicante. ¿Cómo que católico no practicante? Católico practicante de mirar a Dios simplemente, no hace falta mirar a Dios. Mirar a Dios porque su infinita misericordia es la que se va a encargar después ya de orientarte, de dirigirte. Y bueno, esa es mi experiencia y que me gustaría transmitiros a todos los que podéis estar oyendo esto. Y como me dijo un sacerdote congoleño muy amigo mío, que está en Madrid, me dijo: Rafa, tú no te agobies, tú no tienes que convencer a nadie, tú tienes que mostrar las cosas. Pues aquí estoy mostrándolas para el que le pueda ser de productividad y espero que haya sido consecuencia de la voluntad de Dios y no de la mía. Nada más, muchas gracias a todos.